¿Cuántos están agradecidos con Dios esta noche? Amén. Hemos visto su misericordia esta semana. Hemos visto su misericordia hoy. Amén. Gracias a Dios porque nos ha permitido este momento donde nos hemos dispuesto a adorarle, ¿verdad? Nos hemos dispuesto a llegar hasta el trono de Dios y que nuestra adoración sea como un olor agradable para Él. Amén. Quiero preguntar si hay alguien por primera vez hoy o todos somos de esta familia. Amén. Todos somos de esta familia. No hay nadie por primera vez. Amén. Gloria a Dios. ¿Los niños van a pasar a la escuela? Sí, los niños pueden pasar a la escuela, por favor. Amén. Gloria a Dios. Pues damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Agradecemos a Dios que nos acompañan una vez más a este hermoso servicio y hoy nos disponemos a aprender de la palabra. Doy gracias a Dios porque estoy de nuevo acá y Él es por su misericordia, ¿verdad? Por su gracia. Agradezco mucho la oportunidad y más a Dios porque Él más que nadie sabe de dónde me ha rescatado y estoy aquí ahora frente a ustedes para poder predicarles sobre las obras de nuestro Dios. Amén. Esta noche vamos a hablar de un tema que ya muchos conocemos, pero es importante volver ¿cómo decirlo? A retroalimentarnos, ¿verdad? A reforzarnos estas enseñanzas. Amén. Vamos a ponernos sobre sus pies y vamos a poner en las manos de Dios este servicio. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Nos tienes acá en tu amada iglesia, donde tú, Señor, te complaces vernos, te complaces vernos reunidos. Tu palabra dice que en medio de la congregación está tu bendición, Señor. Y hoy mis hermanos y yo pues estamos aquí, Señor, delante de ti para aprender tu palabra, para que nos dé sabiduría, Señor. Tu palabra dice que si nosotros pedimos sabiduría, tú nos das. Y en esta noche queremos pedirte sabiduría para poder seguir en esta obra, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Pues siguiendo con el tema, doy la bienvenida también a los que nos ven por redes sociales y que este mensaje pues pueda llegar a muchas personas que lo necesitan. Este mensaje es para personas que están aún allá afuera en el mundo, perdidos en sus delitos y pecados, y para nosotros que ya estamos dentro de la iglesia y que necesitamos conocer estos temas para saber dónde estamos. El tema de hoy es el camino de la verdad, el camino de la verdad, ¿verdad? Hay un solo camino y es el camino de la verdad. Miramos en el libro de Salmos, en el capítulo 119, en el versículo 30, ahí podemos ver cómo el salmista dice algo muy importante, que es, escogí el camino de la verdad. Amén. ¿Cuántos de acá ya escogieron el camino de la verdad? Amén. Levanten sus manos. Gloria a Dios. Entonces, bien, vamos a centrarnos en este capítulo 119 de Salmos, que es un Salmos bien precioso. Yo lo estuve leyendo.
Este Salmo 119 consta de 22 secciones, ¿verdad? Cada sección está dividida en 8 versículos. Entonces nosotros hoy nos vamos a centrar en la primera sección, que es los primeros 8 versículos. Está dividida en 22 porque si ustedes ven ahí en sus Biblias, tiene como títulos, ¿no? Aleph, cada 8 versículos. Luego Bet, que es el abecedario hebreo. Es el abecedario hebreo. Esto pues está así porque investigué y decía que los judíos anteriormente así separaban por medio de las letras del abecedario para memorizar las escrituras. Amén. Entonces está así separado. Entonces, vamos a leer del versículo 1 al 8, a ver qué nos dice la escritura. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Amén. Estos primeros 8 versículos los vamos a dividir en 3 secciones. Ya la primera sección es del 1 al 3, que nos dice cuál es el estándar del cristiano, cuál es la meta como cristianos. Del 1 al 3 nos dice. Del 4 a 6 miramos las dificultades para poder llegar a esta meta como cristianos. Dificultades que tenemos como humanos, ¿verdad? Y luego del 7 y el 8 miramos el resultado de cumplir los otros, y lo hemos puesto como el gozo de la obediencia, el gozo de la obediencia. Entonces en la primera sección del 1 al 3 nos habla de este tipo de cristiano, ¿verdad? O sea, el tipo de cristiano que Dios espera que seamos, ¿verdad? Amén. El salmista acá en estos primeros 3 versículos nos presenta la mayor felicidad que podemos llegar a tener como seres humanos, como hombres. Esta felicidad no se puede comprar con nada. No se puede comprar ni con todo el dinero del mundo, ni con lo más preciado que nosotros tengamos. No se puede comprar. Es la felicidad que nos ofrece Dios. Amén. Y no se puede comprar porque es gratuita. O sea, Él no las da por su gracia. Amén. Y nosotros la recibimos por gracia. Amén. Entonces, si nosotros miramos acá, dice, bienaventurados los perfectos de camino. Aquí dice un camino, ¿verdad? No hay varios caminos. Para nosotros y para los que están allá afuera, aún en delitos, están muertos en delitos y pecados, hay un camino, hay uno solo. El mundo ofrece muchas alternativas, ofrece muchos caminos para llegar a la felicidad, dice el mundo. Pero honestamente solo hay uno, dice la Biblia. Aquí está en singular, camino. Entonces, es bien interesante porque en Hechos, si vamos a Hechos 9, versículo 2, ahí miramos cómo le llamaban a los cristianos los primeros días, en los primeros días. Miramos que
que un tiempo después o meses después, pues ya les empiezan a decir cristianos. Pero hay un término bien interesante, cómo los empiezan a llamar. Miramos acá en Hechos 9, versículo 2, dice, esto es Pablo, ¿verdad? Dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Aquí hablamos de este camino. Es bien interesante que a los primeros cristianos o en los primeros tiempos los hayan llamado así, ¿verdad? De este camino. ¿Por qué? Porque ellos empezaron eligiendo las doctrinas de Jesús, ¿verdad? De Jesucristo resucitado, de Jesucristo cuando estuvo ahí con ellos. Entonces, ¿por qué los empezaron a llamar así de este camino? Porque era un estilo de vida. Amén. Es un estilo de vida, es un tipo de cómo la justicia de Dios se hace notar, ¿verdad? En este mundo. Entonces, también lo podemos ver en Hechos 22:4. En Hechos 22:4, aquí Pablo también lo menciona otra vez. Dice, perseguía yo, dice Pablo, este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. ¿Por qué lo dice Pablo así? Como les comento, es un estilo de vida, es algo que debemos practicar. Y en Salmo 119 dice que son bienaventurados todos aquellos que ya andan en este camino. Pero ¿cuál es el camino? ¿O quién es el camino? Es la pregunta que se van a hacer algunos o nos hacemos. ¿Quién es el camino? El camino lo podemos ver en Juan capítulo 14, Juan capítulo 14 de versículos 6 y 7. Aquí podemos ver una situación donde Jesús estaba con sus discípulos y les comentaba que Él se iba, ¿verdad? Que Él se iba al cielo a preparar moradas para nosotros. Pero Tomás ahí le hace una pregunta interesante y le dice en el 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? La misma pregunta que nos estamos haciendo nosotros. ¿Cuál es el camino? ¿Quién es el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, miramos ahí cómo Jesucristo en este momento, Él hace una declaración muy suprema, o sea, muy suprema porque es solo Él, y dice muy claramente, yo soy el camino, yo soy el camino. Entonces, una vez que ya conocemos el camino, es Jesucristo, sus doctrinas, sus enseñanzas, entonces, ¿qué nos queda? Si ya conocemos el camino, ¿qué nos queda? Andar en él, ¿verdad? Andar. El verbo andar es de continuo, ¿verdad? No es que hoy voy a estar aquí y mañana no, tal vez hoy sí, tal vez hoy estoy ocupado, hoy no tengo tiempo, ¿qué más? Muchas excusas, ¿verdad? Donde, como les decía, este mensaje es para los que están allá afuera, pero también es para nosotros. Que también a veces Dios nos llama a su obra, a estar activos en su obra, a andar en su camino, pero ponemos excusas también. Ponemos que hoy no tengo tiempo, hoy tal vez voy a salir o voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero Dios aquí nos dice claramente que en el Salmo 119 que los que andan en este camino son bienaventurados. Entonces, si ya conocemos el camino, nos queda ahora andar en el camino. Pero en este mismo versículo, en Juan,
Jesucristo también nos da todo lo necesario para andar en este camino. Y Él dice que no es solo el camino, sino que también es la verdad. Amén. La verdad significa que si nosotros queremos andar en el camino, tenemos que ir a buscar esa verdad. ¿Y dónde vamos a buscar esa verdad? En las Escrituras, la palabra. Entonces dice, cuando Él dice yo soy el camino, se da como a conocer quién es. Luego dice yo soy la verdad. Les dice, ahora tienen que andar en el camino conforme a mi verdad. Amén. ¿Y dónde encontramos la verdad? En la palabra. Amén. Entonces, es bien interesante que nosotros debemos conocer estos temas, ¿verdad? Porque allá afuera, como les digo, nos ofrecen muchos caminos y empezamos a creer cualquier cosa y empezamos a tener miedo por noticias, quizás. Empezamos a tener miedo por esto, miedo por aquello. Cuando en la palabra de Dios tenemos un sinfín de promesas donde si nosotros cumplimos y guardamos su palabra, Él nos protege. Amén. Él nos libra. Entonces, Él nos da lo necesario, que es su palabra. Y también nos da la vida. Ahí dice que Él es la vida. Entonces la vida es el resultado de conocer el camino y andar en el camino y vamos a obtener vida. Y no solo vida aquí, sino vida eterna, dice su palabra, que el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Amén. Entonces es una promesa que si nosotros empezamos a creer en su palabra, o sea, no es solo de creerlo también, ¿verdad? Sino que también es de ejecutarlo, de hacerlo. Vamos a tener vida eterna. Amén. ¿Cuántos de aquí tienen su esperanza de tener esta vida eterna allá en el cielo con nuestro Señor Jesucristo? Amén. Entonces es bien importante conocer esto. Pero, como les digo, no es solo de creer, sino que también requiere esfuerzo. Esfuerzo para poder andar en este camino. Es de valientes, como dicen algunos, ¿verdad? Andar en este camino que es el cristianismo. Es de valientes. Lo que sucede muchas veces es lo que les digo, ¿verdad? Que estamos posponiendo obedecer a Dios, ¿verdad? Muchas veces llegan o nos han llegado y nos han dicho, mire, hagan esto, o a veces tenemos problemas, ¿verdad? Conozco a un pastor que dice que él no da consejos o no da consejería en su iglesia porque muchos problemas llegan y prácticamente cuando llegan los emproblemados ya llegan con la solución. Por ejemplo, dicen, mire pastor, yo tengo muchos problemas con mi suegra y entonces ¿qué hago? Entonces, ¿qué le va a decir el pastor? Si ella sabe cuál es la solución. Ella sabe cuál es la solución, es tratar de mejorar, tratar de cumplir la palabra de Dios y llevarse bien con la suegra. Por eso él dice que él no da muchos consejos por este motivo. Y entonces lo mismo estamos haciendo acá nosotros, o sea, estamos sabiendo la palabra, pero a veces por nuestra dureza o nuestra, no sé, orgullo, vamos posponiendo obedecer a Dios y así vamos. Esto lo podemos ver en Mateo 26, 41. Dice, Mateo 26, 41 dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿por qué estamos posponiendo la obediencia? Porque aquí Jesucristo nos dice que tenemos dos elementos, ¿verdad? El espíritu, que sí está dispuesto a la verdad, pero también tenemos otro elemento que es la carne, y es débil. Pero básicamente lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo y nosotros le hemos dado la vuelta es, si ustedes tienen una debilidad, busquen o
tratemos de fortalecer esa debilidad. ¿Y cómo la vamos a fortalecer? Jesucristo también nos da aquí la solución y dice que el espíritu sí está dispuesto. Amén. Entonces, muchas veces yo he dicho, no, ahorita no, o sea, ahorita no quiero, ahorita estoy débil, he caído otra vez, ¿verdad? ¿Cuántos de acá pues tenemos luchas a diario, ¿no? Entonces, pues yo también. Y he dicho, no, pues caí porque soy débil. Y decimos así, soy débil. Porque aquí, pues, Jesucristo nos ha dado a conocer que tenemos una carne débil. Pero lo que estamos diciendo también cuando estamos en este punto es diciéndole a Jesucristo, yo soy fuerte. Porque si yo de verdad estuviera consciente de mi debilidad, entonces ¿qué hago? ¿O qué haría si yo de verdad estuviera consciente de mi debilidad? Sería buscar reforzarla a través de sujetarme a Jesucristo, ¿verdad? A sus enseñanzas, a la oración, a estar velando, porque en el versículo 26-41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Un ejemplo que me estaba ocurriendo a mí es el puente de Santa Ana. ¿Cuántos se dieron cuenta del puente de Santa Ana? Empezó a tener, salió en Facebook y todo, rajaduras, empezó a tener. Entonces, ¿qué hicieron? Cerraron el puente, ¿va? Lo cerraron y luego empezaron a buscarle una solución, ¿ya? Entonces, reforzaron las bases donde se estaban rajando. Entonces, básicamente es lo mismo acá con nosotros. Nosotros nos tenemos que dar cuenta o examinarnos cuál es nuestra debilidad. Y allí está claro, ¿verdad? La carne es débil. Pero entonces, ¿qué hacemos? Seguimos orgullosos diciéndole a nuestro Padre, tengo esta debilidad, pero voy a ser fuerte y no necesito tu ayuda. Y voy a luchar, como decía las alabanzas, como un guerrero a luchar, sin nada, o sea, sin ninguna fuerza mayor. Entonces, ¿qué va a pasar? Venimos derrotados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, en nuestras propias fuerzas. Entonces, es importante darnos cuenta de esta habilidad, pero darnos cuenta y tratarla, ¿verdad? Y tratarla, sujetándonos a Dios, buscándole en su palabra, guardando su palabra. Aquí dice que los que realmente son débiles, son los que guardan su palabra, ¿verdad? Porque ya se han dado cuenta que no pueden solos, no está en sus propias fuerzas, no está en que hoy sí, sino está en sujetarnos a la voluntad de Dios, moldear nuestra vida a la palabra. Amén. Entonces, miramos aquí en el Salmo 119, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Caemos a lo que les estaba comentando, que los que realmente son débiles son los que se disponen a guardar sus testimonios, son los que se disponen a guardar su palabra. Miramos en Éxodos 31:18, donde por primera vez los testimonios de Dios les son revelados al pueblo de Israel. Les son revelados y entonces ellos piensan de alguna forma que esto les viene a afectar. Sin embargo, Dios lo hace para beneficio de ellos. Les da la ley, les dice tienen que comportarse de esta forma para su propio beneficio. Amén. Entonces, y lo primero que Dios les dice es que guarden su palabra. Lo que Dios nos dice ahora también es que guardemos su palabra. ¿Qué es guardar?
Todos conocemos muy bien este término, ¿verdad? Guardar. ¿A cuánto nos han dado algo valioso? Un amigo, un familiar, un hermano, el papá, que guardemos. Y hemos dicho, no, hoy sí lo voy a guardar. Lo voy a guardar al lugar más seguro porque si es algo valioso, dinero, joyas, imagínense. Entonces vamos al lugar de la casa, el más seguro para guardarlo. Entonces conocemos bien este término, ¿verdad? Guardar. Entonces Dios lo que quiere también es que nosotros le demos esa importancia a la palabra, le demos ese valor, ese cuidado que nosotros debemos tener con ella, porque es la revelación de nuestro Dios. En Oseas 4:6 miramos que Dios dice algo no es algo para ellos, sino que es algo para nosotros también. En Oseas 4:6 dice, en Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento, dice la palabra de Dios. Y fueron destruidos. Lo mismo nos puede pasar a nosotros, como les vengo comentando, si nosotros descuidamos la palabra de Dios. Si nosotros dejamos de un lado la palabra de Dios, vamos a tener consecuencias graves. ¿Ven? O sea, consecuencias graves. Porque es un mandato de Dios. Entonces, los del pueblo de Israel en ese entonces empezaron a creer en otras cosas. Empezaron a lo que viniera, ¿verdad? Si veían de otros pueblos enseñanzas, empezaron a creer. Y entonces fueron destruidos. Y Dios dice muy claro, por falta de conocimiento. Entonces, tenemos que tener cuidado hoy en día al no perder la palabra de Dios, a no dejarla de un lado. Porque si nosotros la perdemos, vamos a perder el propósito de ir a nuestro trabajo, el propósito de estar con nuestra familia, el propósito, o sea, ustedes ven allá afuera y yo también miro cómo vive el mundo. Imagínense nosotros. Si al pueblo de Israel le sucedió, nos puede suceder a nosotros. Entonces tenemos que estar muy atentos a guardar su palabra para no perderle el sentido a la vida. Entonces, ¿quiénes son los que guardan la palabra? Los que guardan la palabra son los que le buscan de corazón, dice en Salmos 119. Fíjense que guardar viene del verbo griego bakás, que significa alabanza y adoración. Es bien interesante, ¿verdad? Lo que significa guardar. Entonces, lo que está diciendo que en la alabanza y en la adoración, nosotros estamos guardando su palabra, estamos buscándole a Él también, estamos buscándole. En la alabanza y en la adoración, como estuvo hoy, hemos llegado hasta el trono de Dios, ¿verdad? Entonces, es bien interesante que la Escritura nos diga eso. Pero también el alabarle y el adorarle es el resultado de buscar a Dios, pero en la Escritura. Amén. O sea, nosotros no podemos alabar algo que no conocemos, ¿verdad? No me pueden decir a mí, alabe al Dios de Honduras, por ejemplo, ¿verdad? No sé quién es. ¿Cómo va a ir uno con toda la disposición a hacer eso? No se puede. Entonces, para buscar a Dios, tenemos que ir a las Escrituras, hermanos. Miramos en Salmos 63:1. Salmos 63:1. El salmista David, que hoy lo mencionamos en la alabanza,
cómo sabía, él sabía que necesitaba buscarle a Dios. Miramos y el salmista David dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Amén. ¿Por qué David dice estas palabras? ¿Por qué David dice estas palabras? Porque David está dándole la importancia a su Dios. Amén. Entonces, si Dios es nuestro Dios, si todos ya lo tenemos como nuestro Dios, debemos darle la misma importancia para encontrar la forma de buscarle. Y al momento de buscarle, le vamos a buscar la forma también de adorarle y alabarle. Vamos a conocer a Dios. Amén. Entonces, está claro que David tenía bien, incluso la palabra de Dios dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿quién más para conocer a Dios, verdad? Entonces, a este punto también tenemos que llegar nosotros al conocimiento de Dios para poder buscarle y alabarle. Buscar a Dios también requiere esfuerzo. David sabía que Dios es la fuente de agua viva y que esta agua podía vivificar su carne, ¿verdad? Del pecado. O sea, como les comenté al principio, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta en primer lugar de la debilidad, después tratar de esa debilidad. Y David sabía, David también lo sabía, y él sabía que si él estaba cerca de Dios, él vivificaba su carne y el pecado ya no se apoderaba de la carne de David. Entonces, los mismos pensamientos que tenía David debemos tener nosotros. Porque David también identificaba la necesidad de Dios, la necesidad de que tenemos que tener a Dios. E identificaba el pecado que moraba en él. Para hacer esta ecuación o para hacer este proceso tenemos que identificar estos dos elementos. La necesidad que tenemos de Dios, en primer lugar, y luego identificar el pecado que mora en nosotros. David identificaba la impotencia, porque esta impotencia es para todos nosotros, de poder seguir en los caminos de Dios, de poder andar en los caminos de Dios. David logró identificar esta incapacidad, esta impotencia que todos nosotros tenemos. Por eso es que él dice que él dejaba incluso de dormir, o sea, lo que le tocaba de dormir, por ir a buscarlo, ¿verdad? Por esa importancia. Lo contrario es que el pecado nos duerme, o sea, nos mantiene tranquilos, cómodos. Y entonces, mientras estamos cómodos, empezamos a debilitarnos, empezamos a decaer. Entonces, es lo que debemos evitar. En Jeremías 29:13 nos cuenta que si nosotros buscamos a Dios de todo corazón, le hallaremos, dice su palabra. O sea, no les estoy mintiendo al decir que si nosotros buscamos a Dios, lo vamos a encontrar. En Jeremías nos dice claramente que si nosotros le buscamos de todo corazón, le vamos a encontrar. Amén. Entonces, en el Salmo 119, seguimos en Salmo 119:3, en el versículo 3, dice: pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Lo que David nos está diciendo aquí, o el salmista nos está diciendo aquí, es que los que guardan su palabra, los que andan en sus caminos, tienen como resultado no hacer iniquidad. Amén. Por eso les digo, es como el estándar de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces,
Aquí nos comenta bien claro que es la aplicación práctica, ¿verdad? De los versículos anteriores, el versículo 3, no hacer iniquidad. La palabra de Dios en nosotros lo que hace es moldearnos, ¿verdad? Es acomodar nuestra vida a la voluntad de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios si la tenemos en nosotros. Lo que hace es, imagínense, lo que hace es tan poderoso que imprime el carácter de nuestro Señor Jesucristo, el carácter de justicia en nosotros. O sea, si nos ponemos a pensar a qué nivel podemos llegar, a qué nivel, ¿verdad? El nivel que Dios quiere, que es que su justicia, el carácter de su justicia esté en nosotros. Y esto nos llega a librarnos de hacer iniquidad. En Juan, en el libro de Juan, en el versículo 8, miramos algo bien interesante de la palabra de Dios y dice Juan capítulo 8 versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Amén. Entonces, no les estoy mintiendo cuando digo que tenemos que permanecer en la palabra. Tenemos que estar ahí guardando su palabra. Y cuando guardemos su palabra y cuando tengamos su palabra y permanezcamos en su palabra, vamos a conocer la verdad de que les hablé al principio, ¿verdad? Que Jesucristo es la verdad. Y esta verdad nos hará libres, dices, esta verdad nos hará libres. ¿Pero libres de qué? Libres de todo pecado y libres de toda iniquidad. Justamente como lo está diciendo el Salmo, ¿verdad? Ya no vamos a hacer iniquidad cuando estemos en ese nivel. Sin embargo, les tengo una pregunta bien interesante. ¿Será posible para un cristiano no cometer pecado? ¿Será posible? ¿Cuántos me dicen sí o no? La Biblia nos cuenta que sí cometemos pecado. Ahí lo podemos ver en Juan, en Primera de Juan 1, Primera de Juan 1, y vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, las Escrituras nos dicen que para un cristiano es posible que cometamos pecado. Amén. Lo importante acá, la diferencia acá es que el cristiano sí peca, pero no permanece en el pecado. Amén. Es la diferencia. Peca, pero no permanece en el pecado. Entonces, esta es la verdad, o es la verdadera identidad que tenemos que buscar como cristianos. ¿Verdad? El verdadero cristiano lo que hace con el pecado es aborrecerlo, ¿verdad? Cuando lo comete, ¿verdad? Lo aborrece, lo confiesa y se aparta. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Entonces, ¿qué quiere decir
no hacen iniquidad en el Salmo 119. Acá es bien importante ver la palabra hacen, ¿verdad? Dice que hacen viene del verbo pal, en griego, que significa hacer de forma deliberada. Entonces, ya aquí entramos en otro tema, que es la iniquidad, es maquinar, es crear anticipadamente el pecado. Entonces, primero llevamos cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, en dónde lo vamos a hacer, y ya la ejecución del pecado es el resultado de todo esto. Entonces, lo que el Salmo 119 nos está diciendo es que nosotros como cristianos ya no vamos a estar en esta etapa de ir al mundo y ir a maquinar en nuestra mente cómo vamos a hacer el pecado, cómo lo vamos a ejecutar. Estos días, me acordé ahorita, estos días, mi esposa me hizo una pregunta de esposos, ¿verdad? Y yo me quedé así como que le respondo, porque si uno no le responde bien, cincho, ¿no? Entonces me quedé así pensando, ¿y ahora qué hago? ¿Va? Pero no, básicamente le respondí lo que aquí la palabra de Dios nos dice. Le digo yo, mira, si eso llega a pasar, es porque antes de que esto pase, ya pasó muchas otras cosas. Y esto ya solo va a ser el final. Y ya estando en este punto, ya no hay vuelta atrás, ya no hay retorno, ¿verdad? Entonces lo mismo nos dice la palabra de Dios. Como cristianos, ya no estamos para armar o para dejarnos ir, por ejemplo. Como cristianos ya no estamos ir a buscar oportunidades allá afuera, o a quién le voy a mandar solicitud en Facebook, quién me va a mensajear, quién me va a contestar, a quién voy a... Ya no estamos para pensar en hacer todo eso. Cualquiera o todos ustedes van a examinar y van a reflexionar sobre cuál es su debilidad. Y van a reflexionar y van a decir, bueno, al llegar a este punto yo ya no tengo retorno, pero antes de llegar aquí yo tengo que hacer todo esto. Entonces, si ya no hago esto, entonces no hay manera de llegar a la ejecución ya del pecado. Amén. Entonces, es bien importante escudriñar las escrituras. En el Salmo 58:2, pues también miramos la palabra maquinar, ¿verdad? Que como les comento, pues es cómo vamos, o la forma que pensamos cómo vamos a crear o vamos a llegar a ejecutar el pecado. Maquinar o la iniquidad también significa torcer. ¿Y qué tuerce la iniquidad? Tuerce la voluntad de Dios. O sea, que si nosotros nos dejamos ir en la iniquidad, vamos a tener como resultado torcer la voluntad de Dios que tiene para nosotros. Entonces, es muy importante no caer en esto. Como les decía, la Biblia dice que el cristiano caerá en pecado, pero el verdadero cristiano no puede pecar de manera deliberadamente y no puede estar pensando en cómo ejecutar pecado. ¿Por qué? Porque él ya no está para proponer en su corazón hacer pecado. Ya no, el cristiano verdadero ya no está proponiendo en su corazón el ejecutar el pecado. Y esta es como la verdadera diferencia, ¿verdad? Que vamos a marcar allá afuera. En Primera de Juan 3:9, miramos cómo sucede esta diferencia. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces aquí nos da una palabra clave, practica, ¿verdad? O sea, permanecer en pecado. Todos los que somos nacidos de Dios no practicamos el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, aquí es la diferencia.
Aquí miramos la diferencia de lo que es estar nacido de Dios y de los que aún allá afuera todavía siguen en sus delitos y pecados. Eh, este mensaje pues va para esas personas, ya sea aquí en redes sociales, si lo miran en algún momento de sus vidas, cuando Dios hable y escuchan la voz de Dios, puedan responderle a Él aceptándolo, ¿verdad? Aceptando como su Salvador. Pero esto solo se puede lograr cuando Dios nos pone un corazón nuevo. Amén. Cuando tenemos el nuevo nacimiento, cuando nacemos de Dios. Amén. Entonces, va para nosotros, para reflexionar dónde estamos, qué es lo que necesitamos, y va para aquellas personas que en algún momento de sus vidas necesitan aceptar a Dios como su Salvador. También vemos la diferencia del verdadero cristiano en el libro de Juan, en versículo 15. Miramos esta diferencia en el versículo 15. En el capítulo 15, versículo 3, perdón. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Entonces, otra verdad de nuestro Señor Jesucristo es, ya estamos limpios. Estamos limpios por su palabra. Entonces, tenemos que aplicar la palabra de Dios en nuestra vida para poder lograr esa justicia que Dios está demandando de nosotros el día de hoy. El estar limpios por la palabra de Dios significa que también lo tenemos que buscar todos los días de nuestra vida. Tenemos que buscar en oración, como les decía, buscar esa verdadera libertad, una libertad verdadera del pecado, y a no estar sujetos al pecado, sino sujetos a nuestro Señor Jesucristo, y así andar en sus caminos. Entonces, ahí vemos, en el Salmo 119, si lo miramos, dice al principio, perfectos de camino, pero luego dice, los que andan en sus caminos. Son dos palabras diferentes, camino y sus caminos. El camino, pues ya sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, y los caminos son todas aquellas multiformas que Dios utiliza y la gracia de Dios utiliza para nosotros, para que nosotros podamos andar en el camino y así podamos, y que sea un beneficio para nuestra vida. Entonces, seguimos en la segunda sección, que son las dificultades. Dice, dice que el salmista acá lo que está haciendo, se mira todo el panorama, como lo que Dios quiere, y luego se mira a Él, y es lo que nosotros también tenemos que hacer, es vernos. Y dice en el 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, entonces yo sería avergonzado. Entonces no sería avergonzado, dice. Tú encargaste, miramos aquí la primera palabra. Cuando Él dice tú encargaste, significa que es un mandato de Dios. Debemos cumplirlo, ¿verdad? Cuando el Señor da una orden, pues debemos cumplirla. Miramos cómo Dios le ha dado una orden a Adán y Eva en el huerto, y cómo Dios le ha dado una orden a Noé. Adán y Eva no cumplieron, tuvieron maldición, entró el pecado al mundo, y Noé sí cumplió lo que se le había ordenado, hacer el arca, y miramos cómo la salvación de su familia y muchos animales se logró. ¿Por qué? Porque él obedeció. Entonces miramos ahí cómo el obedecer un mandato es bien importante. ¿Por qué debemos guardar sus mandamientos? Es la otra pregunta. Aquí dice,
Porque el enemigo, como ya sabemos, está al acecho, está ahí viendo en qué vamos a fallar, en qué cuál es nuestra debilidad. Y entonces él lo que hace a veces es exagerar la palabra, o le quita o la disminuye. Si lo miramos ahí en Adán, le exageró la palabra y le dijo de que lo que Dios les había dicho pues no era tan cierto. Entonces necesitamos guardar la palabra en nuestra vida. La escritura nos dice aquí que sean muy guardados tus mandamientos. Esto significa que no vamos a ir a la escritura y vamos a dar una leída por encima y ya lo que se nos queda lo vamos a cumplir, lo que no, no, sino que significa que vamos a ir a la escritura y vamos a escudriñar mucho para poder llegar a cumplir lo que Dios quiere que cumplamos. Entonces, en el siguiente versículo, en el 5, dice, ojalá, ojalá. Esta exclamación del salmista se da cuenta de cómo está, de su condición delante de Dios y dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos. Entonces, es como la exclamación de nosotros también para el día de hoy, exclamarle a Dios, ojalá, ojalá que nuestros caminos sean ordenados el día de hoy. Vemos una esperanza, ¿verdad? Un deseo que el salmista tiene, que si sus caminos son ordenados, esto le va a ayudar a guardar sus caminos, a guardar sus estatutos, perdón. Entonces, esto tiene una petición que es no ser avergonzado. Entonces, el salmista ve acá un futuro y será de vergüenza el futuro. Entonces, si nosotros nos ponemos en este punto a tener esta esperanza de guardar su palabra para no ser avergonzado, lo que nos vamos a tener es eso. No vamos a tener vergüenza. Dios no nos va a dejar avergonzados, dice su palabra. Pero ¿cuándo va a pasar esto? Cuando atendiese a todos tus mandamientos. Entonces, atender los mandamientos es la clave acá, hermanos. Como les decía, entre Adán y Eva entre Adán y Noé, pues uno no obedeció y el otro sí, es atender esos mandamientos. Entonces, en este punto, cuando nosotros lleguemos a atender todos sus mandamientos, vamos a tener este presente de no ser avergonzados. Le dijo Dios a Abraham que contemplara las estrellas, y salió Abraham y contempló las estrellas, porque es lo que le gusta a Dios, que cuando Él nos dice algo, lo hagamos. Y se imaginan a Abraham ahí contemplando todas las estrellas, porque es lo que le gusta a Dios, que contemplemos sus maravillas. Y ahora nos pide que nosotros contemplemos la obra que ha hecho en la cruz del Calvario. Amén. Ese sacrificio por el cual nosotros somos salvos ahora. Y se les dice allá a las personas allá afuera también que ya no volteen su mirada a los otros caminos, sino que volteen la mirada a Dios, a las obras, a la maravilla que Dios ha hecho con su Hijo Jesús. Entonces, como resultado de el cumplir estos versículos, llegamos al versículo 7 y dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Amén. Entonces, llegamos a un punto de alabar, ¿verdad? Llegamos a un punto de alabar, de adorar a Dios, pero esto lo vamos a llegar, dice aquí la palabra, cuando aprendamos a conocer la justicia de Dios. Como les comenté anteriormente, no podemos alabar a un Dios que no conocemos. Es muy importante conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios para poder alabarlo. Dios necesita una alabanza de corazón sincero, ¿verdad? Él necesita que nosotros le alabemos en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Él ha hecho una obra maravillosa.
Él ha traído a su Hijo para el sacrificio de sangre para poder limpiarnos. Amén. Y cuando nosotros entendamos esto, nuestra alabanza será mejor, o sea, nuestra alabanza a Dios va a ser mejor escuchada o va a llegar al oído de Dios con un mejor olor de fragancia, porque nuestra alabanza, nuestra adoración va a ser a Él y no a las cosas que Él nos da, porque muchas veces sucede eso, de que estamos aquí porque tenemos alguna necesidad, porque estamos viendo nuestros problemas, estamos viendo aquello, pero lo que Él necesita es esta alabanza, esta adoración de corazón sincero a Él, no a las cosas que Él nos da. Amén. Entonces, estamos muy centrados en ver nuestros problemas, estamos muy centrados en vernos a nosotros mismos, pero acá el salmista lo que hace es ver quién es Dios y ver quién es Él para iniciar una alabanza y una adoración. Hay alabanzas como la que cantamos hoy. David danzaba, David fluía, pero él no la hacía por las cosas, sino porque conocía al verdadero Dios, al Dios de la Escritura. Amén. También lo que nos debe importar acá es que nosotros como cristianos no es que vamos a sujetarnos al pastor o sujetarnos a algún hermano o a los de la alabanza, sino que nos debemos sujetar a la palabra de Dios. Amén. Entonces, el pastor nos enseña cómo tener una dependencia directamente de Dios a través de la palabra. Amén. Entonces, también tenemos la iglesia, ¿verdad? La congregación, que somos todos nosotros, la forma en cómo es una oportunidad para poder buscarle a Él de corazón, poder encontrarnos con Él. Y aquí es donde llega el punto de la decisión. Tenemos que tener esta decisión. Aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, como nuestro Señor. Y esta decisión debe ir acompañada de una acción que debemos orar. Debemos orar porque, como les decía, si nosotros tenemos la decisión hoy, y está bien, pero lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas, vamos a caer en lo mismo. Entonces, la oración debe darnos esa sujeción a nuestro Dios. Amén. El salmista sabe acá, en el versículo 8, dice: tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. El salmista sabe acá cuál es su condición, y es que lejos de Dios, si Dios lo deja, va a ser de perdición. Entonces él le dice: no me dejes completamente, es decir, todo lo que yo soy, todas las áreas de mi vida, todo esto tiene que estar sujeto a Dios. Amén. Entonces, así como David, así como el salmista, nosotros también tenemos que estar conscientes de quiénes somos, ¿verdad? Y sujetarnos a Dios lo más que podamos. Porque David sabía que había una fuerza mayor, que él era incapaz, como se los dije, él era incapaz, él sabía que era incapaz, pero había una fuerza mayor y él lo sabía. Amén. Entonces, hermanos, el reto para hoy es sujetarnos a Dios, ¿verdad? Y ser hallados bienaventurados. Amén. ¿Cuántos de acá quieren ser encontrados bienaventurados cuando nuestro Señor Jesucristo venga? Amén. Entonces, ese es el reto para hoy. Debemos estar bienaventurados. Amén. Y no ser como Pedro, ¿verdad? Que Pedro en sus fuerzas tomó la decisión y dijo: no voy a negar a Jesús, no lo voy a negar. Incluso doy mi vida. Pero ¿qué pasó? Lo negó. ¿Por qué? Porque lo pensó hacer en sus propias fuerzas y no pudo. Entonces, es lo mismo para nosotros. Si nosotros tomamos una decisión hoy, de los que ya estamos aquí, en arreglar nuestros caminos, los que están
sin Jesucristo aceptan, pues que tomen su decisión, pero también tomen acción y en oración, en las Escrituras, busquen al Dios verdadero, al Dios de las Escrituras. Amén. Pónganse sobre sus pies y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Amén. Señor, te damos gracias porque tú has sido fiel con nosotros y nos has enseñado esta palabra. Nos has enseñado cuál es el camino. Nos has enseñado cómo andar en tu camino. Nos has enseñado que el guardar tu palabra es andar en tus caminos, el guardar tus estatutos. Señor, hoy tomamos la decisión de poder buscarte, poder encontrarte, poder aceptarte como nuestro Señor y Salvador, pero también acompañando esta decisión, oramos porque tu palabra dice, velad y orad para que no caigamos en tentación. Entonces, Señor, hoy oramos porque tú nos acompañes en esta decisión. Somos incapaces, Señor, de poder lograr algo, de poder andar en tus caminos. Somos incapaces, somos impotentes, pero tu fuerza es mayor. Tu fuerza es mayor. Esa fuerza invisible que nos lleva a andar en tus caminos. Esa fuerza que nos lleva a cumplir tus mandamientos, a guardar tu palabra, Señor. Y así convertirnos en verdaderos discípulos, en verdaderos seguidores de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice tu palabra. Hoy, Señor Jesucristo, tomamos esa decisión y ayúdanos, Señor, porque solamente tú tienes esa fuerza, solamente tú tienes ese poder de acompañarnos en esta vida, de acompañarnos en este camino, de acompañarnos en tus mandamientos, Señor. Guárdanos, bendícenos, Señor. Gracias por esta iglesia, gracias por este pueblo que hoy ha escuchado tu palabra, ha escuchado, Señor, cómo debemos andar en tus caminos. Gloria a ti, Señor Jesucristo, porque tenemos que conocerte más, conocer al Dios de la Escritura, conocerte más y más y poder alabar de corazón, poder gozarnos de corazón al Dios verdadero y no por las cosas que Él nos da. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por tu Hijo amado. Amén y amén. Aplausos para nuestro Dios Todopoderoso.